Pues nada, Luis, bienvenido a esta es ya la quinta edición del podcast del Club de Emprendimiento de CUNEF. Es el primer podcast que hacemos internacional fuera de España, o sea que muchas gracias por acogernos y nada, bienvenido al podcast y muchas gracias por darnos acceso a las oficinas de Uber, donde estamos, en Silicon Valley, ¿no? Sí, señor, en Sunnyvale. Oye, pues un placer. No sabía que era el primero internacional, así que me siento honrado. Te agradezco que hayas venido tan lejos, desde CUNEF, de Madrid, para esta conversación y encantado de poder ayudarte y ayudar a tu audiencia, a los estudiantes principalmente de CUNEF, en lo que pueda, con mi experiencia y con lo que pueda aportar a ellos en la etapa que seguramente comenzarán pronto. El honor es nuestro, como bien has mencionado, este podcast está principalmente enfocado a gente joven. Lo que buscamos es que quien nos escuche pueda aprender de otras personas pues que han tenido éxito en sus vidas de distintas formas, ¿no? Al final, yo creo que tu historia es única, no solo no solo profesionalmente, sino personalmente. Yo creo que muchas personas van a poder aprender de tu experiencia. O sea que si te parece, vamos a empezar, antes de hablar de Uber, vamos a empezar hablando de ti. Entonces, bueno, ¿quién dirías que es Luis Morojón y cuál es su historia? Porque empezaste en La Habana y has acabado en Silicon Valley. Es una historia muy larga. Hombre, yo soy un muchacho nacido efectivamente en La Habana, de una familia maravillosa que tuve una infancia muy feliz, la verdad, y no sé cómo he llegado aquí. Es decir, la vida me ha ido llevando y no de pronto, voy a cumplir 10 años trabajando aquí en California, siempre en Silicon Valley, eh, y he pasado por muchas etapas. Esta pregunta podría abarcar completamente el podcast porque, como tú bien has dicho, yo nací en Cuba, estudié en la Unión Soviética o en Rusia, realmente en Ucrania. Empecé en Moscú, después terminé en Kiev, volví a Moscú después a trabajar y por motivos básicamente de la situación en Cuba y motivos políticos, pues terminé en España, exiliado en el año 1995 con mi mujer. Allí nacieron mis dos hijos, así que me considero muy español y mi familia viene casi toda del norte de España. Y un buen día, después de pasar por otras etapas, me propusieron un trabajo aquí. Y en aquella época mi compañía pensó que yo podría ser la persona ideal para un proceso de cambio en una de las grandes cuentas de una compañía, una spin-off de HP, que en aquel momento estaba teniendo otro spin-off y se estaban convirtiendo en dos compañías y así llegué aquí en 2015 y hasta el día de hoy. Está hoy, Así ¿no? que Qué bueno. Me gustaría poner el foco sobre tu experiencia estudiantil en Rusia. Yo creo que las personas que nos escuchan, pocos se pueden imaginar lo que debería ser estudiar por aquellos años en Rusia. ¿Cómo fue el cambio de pasar del Caribe a la Unión Soviética? ¿Tuviste que aprender ruso? ¿Qué tal era el sistema educativo por aquel entonces? ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? sí, bueno, a los 18 años, ¿qué edad tienes? Yo tengo 22. 22, es decir, tú has venido, estás ahora haciendo un semestre aquí, pues a esa edad cualquier país, cualquier experiencia es relativamente fácil, porque tú tienes el futuro por delante, quieres hacer grandes cosas. Yo a los 18 años llegué efectivamente a la Unión Soviética, que todavía era, en 1985. Yo siempre quise estudiar aviación y era el único sitio donde podía en aquella época estudiarlo con todas las herramientas necesarias, un instituto maravilloso, una universidad que hoy se llama la Universidad Central de Aviación de Ucrania, en Kiev. No sabía ni una letra del alfabeto cirílico, ni una, ¿ok? Y hablaba un poquito de inglés, no mucho más de lo que hablo hoy, sinceramente, hablaba un poco de inglés, y llegué a Rusia. Y en un año tuvimos que aprender ruso para transferir todos los conocimientos con lo que tú llegabas, que era después del bachiller, básicamente, para entrar a la universidad. Así que básicamente perdimos un año todos los muchachos que llegamos en esa época de Cuba o de otros países para aprender el ruso,
Debo decir que a los 6 meses es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, es decir, llegar a un lugar donde tú no sabes absolutamente nada, donde todo lo que has leído es libros en español de esa cultura, o la historia, la foto, los programas de televisión, y de pronto en 6 meses, yo siempre digo que el ruso que yo hablo hoy, el 80% lo aprendí en esos primeros 6 meses. Y el otro 20%, que no es el 100% de ruso, lo he ido aprendiendo hasta hoy. camino. Yo todavía hablo ruso y tengo muchos amigos en ambos lugares, porque realmente, como te dije, fue en Ucrania donde estudié. Y fue una experiencia muy buena. Allí me casé, es decir, que aprendí de aviación, volé aviones. Yo soy ingeniero aeronáutico y máster en ciencia de ingeniería mecánica aeroespacial, con lo cual, ¿qué te puedo contar? Para todos los que están estudiando, siempre si uno pone interés, si uno tiene la idea de que ese es el futuro, nada que ver con lo que hago hoy, pero en aquel momento era lo que yo quería hacer y a lo que me quería dedicar en el futuro, y fue una experiencia muy bonita. Es verdad que para los jóvenes que no sabéis lo que pasó en esa época, yo viví la caída de la Unión Soviética en la Unión Soviética. O sea, tú estabas ahí mientras todo se caía. Todo. Bueno, en aquel momento no lo veíamos como una caída, todo lo contrario, yo creo que se fue formando algo nuevo que creció, pero vi la decadencia total del régimen soviético y la creación de los países que hoy son, quiero decir, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, que fueron los 3 primeros que se escindieron de la Unión, y todo lo demás, el ascenso de Gorbachev, la caída de Gorbachev, la llegada de Yeltsin, la caída del muro, los viajes de Reagan y las reuniones entre ellos dos que cambiaron el mundo para siempre. Entonces fue una etapa de aprendizaje fantástica, más allá del aprendizaje académico que uno tiene en la universidad. Y bueno, yo creo que me ha traído hasta aquí, sinceramente, esa experiencia. O sea, ¿cómo viviste esa parte de la Guerra Fría que te tocó? Había mucha tensión, o sea, al final, me quedo con esto último que has dicho, que esa experiencia te ha traído aquí. ¿Qué te aportó eso? O sea, ¿qué fue lo más complicado? O sea, al final hablas de ello como una buena experiencia, pero yo creo que estoy seguro que hubo situaciones complicadas. ¿Qué fue lo más complicado a lo que te tuviste que enfrentar? Y cómo esas situaciones te han ayudado a llegar aquí y a ser en definitiva mejor. No sé si mejor, pero sí te puedo decir que cambió mi forma de ver el mundo completamente, desde el punto de vista político. Es decir, nosotros llegamos ahí todos de un país comunista a otro, al ejemplo de lo que el comunismo debería ser y la construcción de la nueva sociedad, todo lo que nos habían enseñado de niños, porque ten en cuenta que yo llevo allí siendo relativamente muy niño, de 17 años, 18 años recién cumplidos, y conmigo un grupo de muchachos que veníamos de Cuba. La que es hoy mi mujer llegó 2 años después que yo. Es decir, que llegábamos con una educación y una historia que se fue cayendo y de la que fuimos descubriendo muchas cosas. ¿Y por qué digo que me ha traído aquí y ha cambiado para siempre? Me cambió mi vida. Aprendí que los americanos no eran tan malos. Aprendí que había otro sistema donde la gente era feliz. Tuve mi primer amigo español, precisamente, todavía hoy es mi amigo Juan, que estaba estudiando en Rusia, y me abrió en conversaciones que parecerían normales de muchachos jóvenes sobre cómo vivía él en España, qué era, digamos, el sistema de economía de mercado comparado con lo que vivía allí, y fui entendiendo cosas. Y además entendí la historia completa de la Unión Soviética, la parte que no se hablaba. Los 2 puntos de vista que había sobre... Claro, la parte que no se hablaba, la parte de Stalin, las atrocidades que se cometieron al principio después de la Revolución de Octubre, las cosas buenas también. Y tengo grandes amigos que fueron cambiando conmigo, porque ten en cuenta que no solo fue mi propio cambio, fue el cambio de toda la sociedad. Y fue el cambio de mis compañeros rusos que trabajan, rusos de diferentes hoy países del nuevo orden, ucranianos, rusos, kazajos, bielorrusos. Ellos fueron cambiando también. Y bueno, es lo que me hizo probablemente a la larga
darme cuenta que lo que estaba pasando en Cuba no era bueno, Lo ¿no? idóneo. Claro. Y finalmente me provocó que tuviera que irme de Cuba. ¿Cómo importante crees que son las experiencias profesionales, perdón, internacionales, para desarrollar tu personalidad y luego pues tener oportunidades profesionales? eh, Capitales. Yo creo que en el mundo actual no conocer otras culturas, otros idiomas, mínimo 2, 3, yo hablo 3, de aquella manera, pero 3, este es el que mejor hablo, pero los otros 2 también lo hablo y entiendo las culturas, he vivido, si en el mundo actual, y lo digo ahora, después de muchos años, esa no era la vida que yo quería, ¿okay? Yo hubiera preferido vivir en mi casa, donde yo no nací porque ya me había cambiado, pero quiero decir, en mi Habana, con mi madre, mi padre, mi hermano, Ya. mi familia. Sin embargo, el mundo cambió y yo me di cuenta que estaba razonablemente preparado para trabajar, para vivir y para disfrutar de esa vida en cualquier lugar del mundo. Yo hoy, sinceramente, siento que puedo trabajar, vivir en cualquier lugar del mundo. De hecho, he vivido en varios países, creo que 8 en total en mi vida, pero sin ningún problema. Pues no tengo, digamos, no tengo aversión por ninguna cultura, todo lo contrario, cualquier cultura trato de entenderla, trato de participar de ella, como está ocurriendo aquí en esta actual, como ocurrió cuando llegué a España en el año 95. Es decir, te prepara para entender al otro. Y a todos los que me oyen, tú estás aquí ahora y entiendo que CUNEF tendrá ahora mismo probablemente 1000 estudiantes fuera de Sí. España, ojalá, hay que hacerlo, es bueno, porque no solo es aprender el idioma, una cosa es aprender el inglés en tu casa, con una profesora o un profesor, yo en mi caso fue una profesora que era de California, por cierto, yo aprendí inglés en La Habana, cuando no era bien visto aprender inglés en La Habana, pero mis padres eran muy abiertos y me dejaron y pagábamos una profesora que me enseñó inglés y era de aquí de California. Eso es una cosa y otra cosa es vivir entender el fútbol americano. Como digo yo, si entiendes el fútbol americano eres capaz de emocionarte con un touchdown y ya estás llegando. Ya estás cerca de ser... Aunque el nivel superior es el stand-up comedy americano, ¿no? Sí, Ya sí. cuando entiendes eso y te ríes, ya has llegado, digamos, ¿no? Y en claro, porque al final tu historia me parece complicada. A mí me gustaría mucho imaginarme que he nacido en Madrid, me tengo que ir de Madrid porque por motivos ajenos a mí pues no puedo desarrollar mi vida profesional, familiar en la ciudad donde he nacido. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a sobreponerte a todas estas situaciones? ¿Y cuál ha sido, por así decirlo, tu gasolina para poder aguantar y salir adelante de todas estas situaciones adversas? Ya, nunca las he considerado tan adversas. Esa es la primera. Es decir, yo siempre he considerado una gran oportunidad haber podido irme a Rusia. Para mí fue una gran oportunidad. Después haberme podido ir a España, basarme en España, obtener mi estatus legal en España y después convertirme en español. Es una oportunidad. Y ahora la última. La gasolina siempre ha sido la unidad familiar. Una de las cosas, y cualquier cubano te lo podrá decir, que ha mantenido la idiosincrasia, la nacionalidad, la fortaleza del pueblo cubano es la familia cubana. Yo, a pesar de diferencias políticas, dentro de mi familia más cercana, a pesar de distancias geográficas de miles de kilómetros, la familia ha sido el centro nuestro. Obviamente la mía personal, mi mujer y ahora mis Sí. hijos en los últimos 20 años, pero por encima de ello, mis abuelos, mi abuela que murió hace muy poco, mi madre que vive ahora en Madrid, es decir, mi suegra, que ya lleva muchos años de mi suegra, por lo tanto es casi otra madre para mí. Todo eso te permite tener la seguridad de que siempre hay un puerto seguro, pero por otro lado no hay adversidad, te lo digo sinceramente, yo nunca he visto todos estos cambios como una adversidad. Probablemente el exilio fue lo más desgarrador, porque tú sabes que en aquel momento no sabes si vas a poder regresar, no sabes si vas a ver a tus seres queridos de nuevo, o desde luego no sabes cuándo eso va a ocurrir, porque mucha gente fue de Cuba y estuvo 20 años sin ver a su familia. En mi caso yo estuve solo 5 años,
fue relativamente rápido, comparados con la gente, los cubanos que salieron en los años 60, o los rusos que se fueron en la Revolución de Octubre y nunca más vieron su país de origen. Entonces tú no sabes eso. Entonces, quizás eso es desgarrador, es duro, es difícil, pero totalmente jamás lo vi como una adversidad. Jamás. Yo creo que tienes una actitud tremendamente positiva que no has mencionado en todo esto. Yo creo que tienes la suerte y es algo que me parece muy importante, la actitud que has tenido para precisamente no verlo como algo adverso, sino verlo como oportunidades, ¿no? Yo creo que hay un componente de actitud muy potente, o sea que bueno, enhorabuena porque no es nada obvio. Has pasado por España, has estado ahí 20 años 20 años. y ahora llevas aquí 9 en Estados Unidos. ¿Qué tal es el cambio de España a Estados Unidos? ¿Cómo ves aquí las cosas? Sobre todo en temas de startups, ahora que estás en Uber lo tienes que ver muy de cerca. ¿Cómo es Estados Unidos frente a España? Yo llevaba ya... Es una gran pregunta porque realmente yo en España trabajé siempre en el mundo internacional. Entonces, yo no diría que hay una gran diferencia. Hay diferencias culturales, nuestra idiosincrasia nos permite trabajar de una manera diferente, pero yo ya llevaba 10 años trabajando en el mundo corporativo americano. Es decir, yo trabajaba en una multinacional americana en Madrid, yo era director general de ella en Madrid y por tanto tenía mucha relación con Estados Unidos. Tuve tuve 2 años trabajando en el Deutsche Bank, con los alemanes, digamos, pero en Madrid también, y que también es otra forma de ver el mundo empresarial, el mundo alemán, a pesar de que Deutsche Bank es un banco, ya no es alemán, podemos decir que es un banco global y tiene un poco de todo. Lo principal del cambio, yo creo que aquí, en Estados Unidos, somos extremadamente pero productivos. Es decir, ¿Ah, sí? las cosas se mueven muy rápido en Estados Unidos. No tanto en California, ayer hablábamos de las regulaciones y de una serie de componentes que tiene este estado particularmente, pero en Estados Unidos es mucho más fácil hacer un proyecto, ¿no? En mi mundo, en el mundo del corporativo inmobiliario, que en cualquier otra ciudad, que en España, básicamente. Los permisos se obtienen más rápido, las regulaciones son más sencillas, a pesar de que en los últimos años se han complicado un poco. La pandemia ha tenido que ver con ello, y hay otros componentes que hay que cumplir para poder hacer eso, pero la realidad es que aquí se hacen las cosas mucho más rápido de lo que se pueden hacer en toda Europa. Yo no diría solo en España, no es un tema. Yo trabajaba ya en toda Europa, desde Madrid, pero trabajaba para toda Europa. Y hay un tema que cambia completamente y es la escala económica de Estados Unidos. Es del mercado interior que tiene. Claro, es otra historia. Es decir, aquí, ayer hablábamos de facturación y de cosas, hoy por la mañana, y aquí decir 1 billón es prácticamente cualquier compañía de donde estamos aquí. Si caminamos alrededor de esta manzana y vemos 3 o 4 logos, cualquier compañía aquí te factura 10, 15 billones. Y en España, solo el IBEX 35, Poco. Claro, Yo creo que hay 2 o 3 del IBEX que no llega. Pero claro, decir 15 billones ya es, ¿sabes? Yo venía de facturar esos 100, 200, 300 millones a facturar en una cuenta 600 millones. No. Entonces, claro, otras magnitudes, te cambian las perspectivas. Exacto. ¿Le recomendarías a alguien que esté pensando en emprender, en hacerlo aquí, en venirse a Estados Unidos a lanzarlo? ¿Cuál crees que son las principales ventajas y oportunidades que pueden surgir aquí frente a quedarte en España? Se está emprendiendo muy bien en España también, pero sobre todo en esta zona, ¿ok? En la zona de Silicon Valley, California, dependiendo del tipo de mercado en el que estés, siempre les recomendaría, ¿ok? Yo recomendaría también que fueran a Tel Aviv, a Israel, es uno de los polos de innovación más grandes del mundo, y allí hay capital. Yo he estado allí varias veces y es alucinante las cosas que uno ve y la cantidad de innovación que hay en Israel. Es decir, yo creo que en países como esos que tienen realmente polos de innovación, siempre es bueno, dependiendo obviamente
del mercado en que estés. ¿Recomiendo a todo el mundo tener una experiencia en Estados Unidos? Pues sí, creo que es maravillosa, creo que te da a entender el mundo corporativo global, que en su gran cantidad viene de aquí, en la cantidad del Fortune 500, Sí. pues allá está toda la playa de empresas americanas que hemos conocido toda la vida, y poder trabajar tanto en el mundo corporativo como emprender es bueno. Tengo amigos, he conocido muchos emprendedores españoles que están aquí y que han creado empresas aquí, y que a algunos les ha ido mejor, a otros todavía están allí trabajando en el surco, pero hay un tema muy importante de estar aquí, y es que el capital aquí es mucho más fácil de conseguir que fuera. Y después está el tema de la escala, es decir, un cliente aquí te genera rápidamente una facturación que sería muy complicado tener en España. Ahora bien, uno tiene que estar donde está el talento, especialmente en el mundo del emprendimiento. Si 4 emprendedores buenos están en Galicia, ¿ok? Pueden lograr lo mismo que lograr aquí. Les costará un poco más trabajo encontrar la financiación, pero ya están conectados al mundo, a internet, pueden viajar en menos de 10 horas, podrían estar en Nueva York, en 13 horas podrían estar aquí. Es decir, que yo creo que el tema geográfico ya no es tan importante, la idea y el empuje es mucho más importante. Vale. Pero bueno, no es menos cierto que las grandes innovaciones del mundo tecnológico de los últimos 30 años se han creado en el trayecto que hemos hecho de la casa hasta aquí hoy. Exacto. De algunas, vamos, me gustaría, algunos amigos que has mencionado tuyos que tienen startups, creo que también eres Business Angel, has invertido en numerosas startups, es algo que también me gustaría tocar antes de pasar a hablar de Uber. ¿En qué te fijas para invertir en una startup? Nos fijamos, porque yo soy parte de un grupo que salimos del IES y creamos este grupo que se llama Padinvest, y entonces entre todos tomamos las decisiones, no son decisiones particulares. Yo tengo otro tema interno aquí en Estados Unidos, pero mi principal vehículo de inversión es Padinvest y este grupo de amigos que creamos este grupo de Business Angels salido del IES. El factor número 1 es el emprendedor o los emprendedores. El factor número 1. O sea, la persona. La persona o las personas que están delante de ese proyecto. Después está la idea, después están los indicadores, el valor de mercado, la posibilidad digamos, de tomar una cuota de ese mercado o crear un mercado. En algunos casos, gente que ha creado algo para crear un mercado, como es el caso de Uber. Pero la realidad es que para un inversor, el emprendedor debe ser, por lo menos para nosotros, siempre ha sido un factor importante. Y la otra, como somos un grupo, la opinión de mis colegas, de mis compañeros de clase, que ya hoy somos alumni, pero sentarnos y decir, ¿qué tú crees de Íñigo? Escuchar que podemos, claro, porque somos realmente, nosotros nos hemos querido llamar, y la gente que nos presenta sus proyectos nos llama Smart Money, porque lo que no solo quieren dinero, quieren nuestra opinión sobre sus productos, sobre su innovación, sobre la empresa. En algunos casos tenemos miembros en los comités ejecutivos de esas inversiones, y ha sido una experiencia maravillosa que me ha enseñado mucho, porque, hombre, continué aprendiendo de mis compañeros mucho después de que terminé el IES. Yo terminé el IES en 2009-2010. Y hoy estamos, fíjate, en 2024, y yo sigo en contacto con mis compañeros del IES, seguimos hablando de las inversiones que tenemos, y eso es un entrenamiento constante, un conocimiento que te va llegando de manera natural. Qué bueno, qué interesante. Bueno, ahora me gustaría pasar a hablar de la empresa en la que estamos ahora mismo, que es Uber. Por si hay algún despistado, siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Qué es Uber? ¿Cuál es su historia? ¿Y dónde está ahora? Ya, bueno, en Uber yo llevo solo 5 meses, pues 5 para 6 meses, así que soy nuevo en la parte, en esta empresa, pero los conozco desde hace muchos años y soy un cliente. 4.91 es mi valoración. Mejor que yo. Exacto. Tienes que dar más tips, tienes que dar más propinas a los chóferes.
Bueno, Uber se crea en San Francisco, hablando de dónde se crea la innovación y por qué. Uber tiene una relación muy entramada con la ciudad y con Silicon Valley, pero sobre todo con San Francisco. Esta es la primera, este lugar donde estamos hoy son las primeras oficinas de Uber fuera de San Francisco, cuando ya Uber creció y cuando se hizo el IPO y salió a bolsa. Pero Uber nace en Francia, la historia está escrita, es decir, cuando Travis sale de una noche, el fundador, sale una noche de un restaurante en París, un día malo, no sé si llovía o nevaba, en fin, un día malo, y no le para ningún taxi, y él ve los coches pasar, y dice, si esta gente va para allá, que es para donde yo voy, ¿qué costaría ponerme en contacto con uno de ellos para que me llevara hasta mi destino, sin tener yo que estar aquí esperando que venga un taxi, que además a esa hora no pasaba porque todos sabemos la historia de los taxis. Y ese es el origen de eso. Es una idea que surge de una necesidad puntual de una persona que tenía una capacidad inmensa de generar una empresa como esta. Uber, nuestra misión es reimaginar la forma en que se mueve el mundo para mejor. La forma en que se mueve el mundo. En inglés es We Reimagine the way the world move for the better. Y hemos creado una categoría nueva en el marketplace, de un mercado completamente que no existía. Debo reconocer que en algunos países como Cuba ya ha existido una cosa parecida, porque es una economía subterránea, una economía, digamos, B, que siempre había existido, que era, oye, te puedo llevar, yo te llevo, tú me pagas, no tengo taxi, o en millones de aeropuertos que hemos llegado, y dice, señor, quiero un taxi, señor, quiero un taxi. En Moscú existían, en cualquier lugar del mundo, cuando llegas, especialmente en países de dudosa, ¿sabes? Siempre hay alguien que te está esperando en el aeropuerto y que no tiene licencia de taxi, pero te quiere llevar. Pues Uber ha puesto un poco de orden en ese mercado, un poco no, orden total, y es una empresa fundamentalmente tecnológica, que ha creado ya no un app, sino una herramienta de conectar demanda y oferta con un clic, y en cualquier lugar del mundo. Bueno, no en cualquier lugar del mundo, pero en más de 70 países y 10.500 ciudades. Si ten en cuenta cuán escalable ha sido el crecimiento de Uber. Ha costado, Uber es una empresa que tiene 15 años nada más. Somos un teenager. ¿Y cómo ha conseguido escalar en solo 15 años a estar presente en 70 países y en más de 10.000 ciudades? ¿Cuál es la clave para poder escalar tan rápido? A ver, hay libros y hay una serie muy interesante sobre cómo se hizo eso, con mucho esfuerzo, con mandar a gente a los sitios, literalmente a contratar a los choferes, a los drivers. Nosotros le llamamos earners, a los earners, la gente que gana el dinero para Uber, que son tantos y tantos, son más de 7 millones de earners, que son desde choferes hasta gente que va en patinete o en bicicleta, repartiendo ahora Uber Eats o deliveries, los groceries y las cosas de la compra. Yo creo que fue una labor titánica, porque no solo es abrir una ciudad, es enfrentarte al mercado existente. A las particularidades también de cada cultura, ¿no? Efectivamente, al miedo, a la seguridad. Uber está obsesionado con la seguridad, tanto de los pasajeros como de los earners, de las personas que se mueven. Ahora recientemente hemos lanzado Uber Teens, adolescentes, para que tú sepas en todo momento dónde está tu hijo, si va a una fiesta por la noche y regresa, tienes la trazabilidad completa del viaje, sabes quién es el chofer. Ahora recientemente se ha lanzado también Uber Women para las mujeres, para que puedas escoger una mujer sola en la noche pueda viajar con una chofer mujer y no tenga ningún problema, porque ha habido muchos problemas, tanto para los choferes como para las personas a los pasajeros. Todo eso ha sido una labor de mucha gente. Uber tiene ahora más de 24.000 empleados, aproximadamente 24.000 empleados, y tengo que parar eso porque en 5 minutos tengo una reunión. Pero en aquella época, los inicios fue
ir ciudad por ciudad, especialmente ganar las ciudades grandes de Estados Unidos. Tanto es que Nueva York es uno de nuestros principales mercados, pero había que ganarle a los taxis en Nueva York. Yo no estaba aquí cuando eso, pero fue una labor titánica. Seguro que no fue fácil. Antes de acabar, que tienes, muchas gracias porque entiendo que tienes una agenda muy apretada, me gustaría tocar también tu posición dentro de Uber, que me parece muy interesante. Eres Global Head. Cuéntanos, ¿cuál es tu día a día al Uber? ¿Cómo es trabajar en una empresa tecnológica de Silicon Valley? ¿Y cuáles son tus funciones? Bueno, yo llevo ya muchos años, he hecho este puesto varias veces y por primera vez lo estoy haciendo en una tecnológica interno, porque yo he estado externo en las tecnológicas. Yo he trabajado para Google, he trabajado para Microsoft, he trabajado para Nvidia. Tuve el placer enorme de trabajar y coger su primera sede, que luego pasaremos y te la enseñaré, la sede que construyeron. Yo lo que hago básicamente son las operaciones en el tema inmobiliario, todo lo que se refiere a los servicios que se dan a los empleados, los visitantes, nuestros partners que vienen a nuestras oficinas. Y además preparo las oficinas, preparamos mi equipo, las oficinas para que estén, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sectores y de los negocios que tenemos en esa oficina. Sí. Mi día a día es una locura porque ninguno es igual al otro. Pero básicamente mi equipo está en casi todos los continentes. Yo gestiono directamente 19 personas y indirectamente probablemente cercano a 1000. ¿Okay? Sí, porque yo tengo los programas, es decir, nosotros debajo de mi paraguas están todos los programas globales de atención al empleado. Yo tengo el programa de comida de Uber, que es un programa muy importante, tengo el programa de transporte de empleados, tengo el programa de sostenibilidad y tengo todo el programa de mantenimiento de las oficinas y hospitalidad, que es una parte importante de nuestra cultura, digamos. Entonces, a veces un día empieza a las 6 de la mañana y se acaba a las 11 de la noche, a veces un día empieza como hoy. Los viernes son relativamente tranquilos, pero normalmente implican temas internacionales, cosas que han pasado hoy, pasaron hace unas horas en Londres, pasaron en Ámsterdam o ya pasaron casi ayer en la India, donde tenemos una operación grande. En 2 semanas salgo para la India para mirar unos proyectos que tenemos allí. Entonces, es una experiencia muy bonita porque es una empresa que sigue creciendo. Ya es una empresa establecida, ya Uber no es una startup, ya es una empresa establecida con más de 100 billones de facturación, con miles de empleados, con 7 millones de personas que trabajan de una manera u otra para nosotros y que hay que atender, y eso es parte de lo que yo hago también. Y un equipo de primer nivel que además está compuesto por personas de muchos países. Ahora mismo te podría decir que de los 19 de mi equipo, probablemente hay 10 países. Me cuento yo como uno. Es decir, los que menos tengo son americanos. Tengo de aquí nacidos en Estados Unidos, pero tengo vietnamita, tengo inglés, tengo brasileños, tengo mexicanos, tengo holandeses, indios. Entonces, es trabajar en un mundo totalmente multicultural, en el mundo, sí. Esa pequeña bolita que se ve cuando estás arriba, cuando yo era aeronáutico, que hubiera querido verla desde allá, la veo todos los días en ese ordenador, en una pantalla, en una llamada, en diferentes acentos, en diferentes comidas, y ya lo verás luego cuando iremos a comer, que lo vas a sentir. En nuestro restaurante podrás sentir ese ambiente multicultural que es la base de la diversidad que ha provocado que Uber sea tan exitoso en más de 1.500 ciudades en el mundo. Antes de acabar, que vamos justo de tiempo, me gustaría hacerte 2 preguntas rápidas. La primera, ¿cuál dirías que es un emprendedor que para ti es una referencia y en el que te has inspirado en algún momento? Muchos, pero si tengo que mencionar alguno, sinceramente, hoy por la relación que tengo con la aviación, yo soy muy fanático de Elon Musk, muy fanático. Lo era ya, pero claro, con las cosas que está haciendo en SpaceX y lo que he visto y veo cada día, y he tenido la oportunidad de verlo. He estado allí en South Padre Island, no he visto el lanzamiento, pero he visto toda la instalación que ha montado allí al sur de Texas. Es alucinante, es decir,
Me inspira cada vez que hace cosas que uno pensaba que eran imposibles de hacer, especialmente en el tema de la aviación. Y bueno, por supuesto ha revolucionado toda la industria automotriz. Se ha creado prácticamente otro mercado dentro de la industria automotriz donde parecía que ya todo estaba inventado y había un mercado anquilosado que no se movía de los motores, combustión interna, diésel, gasolina, y ha realmente cambiado el mundo para siempre y de luego va a cambiar el mundo como humanidad para siempre cuando en unos años estemos aterrizando y volviendo de otros planetas. Yo creo que es una referencia, pero más cercano, mis amigos. Tengo varios amigos emprendedores a los cuales admiro mucho, incluido mi hermano, que ahora también es emprendedor, gente que ha dejado todo y se ha puesto a emprender y con mucho trabajo, madrugando, viajando en turista el mundo entero, con una mochila, abriendo mercado y oye, cuando pasan los años tú ves que eso va creciendo, va creciendo, va creciendo y se han creado, podría mencionar varios nombres, desde mi hermano Dagoberto a mi amigo Héctor Prieto con su empresa de realidad virtual, mi amigo Jesús en Miami con su empresa de fintech, son tipos que admiro mucho. Y antes de terminar, ¿cuál dirías que es tu startup favorita en la que te gustaría invertir? No pude, pero me hubiera gustado haber invertido en SpaceX. Todavía sigue siendo una startup, no es pública y todavía hay oportunidad, pero no pude. A lo mejor algún día. Esperemos. Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Hasta aquí el 5º episodio. Y nada, muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos en Uber. Espero que haya sido de agrado y ya me dirás qué feedback tienes de tus compañeros. Fenomenal. Muchas gracias, Luis. Chao. Hasta luego.